minutos. Pero antes volvemos al tema central de debate de la semana, que es el impuesto a la riqueza. El autor, uno de los hombres de los roles protagónicos en la redacción del impuesto a la riqueza es el de Carlos Heller. Es de Carlos Heller, ustedes conocen, un dirigente de larguísima trayectoria aquí en la Argentina, tan larga como la mía de periodista. Así hablamos cuando tenemos alguna edad. Está en línea con nosotros. Carlos, buen día. Ernesto Tenemont te saluda. ¿Cómo te va? Ernesto, ¿cómo te va? Me parece que la tuya es un poquitito más larga, pero no mucho. A esta altura es marginal la diferencia. Sí, se va neutralizando. Exacto. A ver, primera pregunta ya de periodista. ¿El proyecto va a quedar así como está? Se me va un poquito tu voz. No, te decía, primera pregunta ya de periodista. ¿El proyecto que se va a discutir va a quedar así como está o está sujeto a negociaciones? Me pregunto, negociaciones desde lo que plantea la UIA de que están grabando a empresas y no solo patrimonios, o lo que plantea un sector del Frente de Todos es que parte de la plata vaya para un cuarto IFE. ¿Todo esto está todavía bajo negociación? A ver, espera. El proyecto está dictaminado en la Comisión de Presupuestos y listo para ir al recinto. Negociación puede haber siempre porque el Parlamento, hasta que no se vota, las cosas están en negociación, así que mal te podría decir yo que no hay posibilidad de negociación. Pero primero el aporte, y te pediría que no digas impuesto porque no es un impuesto, el aporte solidario extraordinario no grava a las empresas, está referida a los patrimonios de las personas. Lo que pasa es que algunas personas hacen una interpretación, a mi juicio, no acertada, aunque interesada, y consideran que su patrimonio personal invertido en las empresas es de las empresas y no de ellos, cosa que no es cierta, porque ellos pagan bienes personales por esas inversiones que tienen en las empresas. Si yo tengo el 30% de una empresa, esa es mi riqueza personal, no es el patrimonio de la empresa. El patrimonio de la empresa, en todo caso, la rentabilidad que capitaliza, lo que conforma el capital social, integrado por las utilidades que se van consolidando, etcétera. Carlos, porque si no... En ese punto, Jairo Stracha te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Solo te acerco para completar el argumento porque me interesa tu respuesta. Habrás visto el caso que acercó la UIA de la mano, por ejemplo, de Carolina Castro, donde cita a un empresario pyme que dice: yo voy a pagar por el aporte extraordinario 14 millones de pesos, de los cuales 5 millones tienen que ver con mi fortuna personal y el resto, 9 millones, tienen que ver con el patrimonio, como vos explicabas, de mi empresa, donde yo fui comprando máquinas en estos últimos años y los puse como parte de mi patrimonio para poder, por ejemplo, tener mejores condiciones crediticias. Lo podía haber puesto como gasto, pagaba menos ganancias, dice el empresario, pero lo puse para mejorar el patrimonio y tener mejor acceso al crédito e invertir. Y ahora me van a estar cobrando eso. Ese caso vos lo habrás visto, no les va a sujetar ninguna modificación puntual por esto que estás explicando. No, pero déjame que te diga una cosa, porque si no, primero, ¿vos creés que hay empresarios pyme dentro de las 9.000 personas más ricas de la Argentina? Porque hay una falacia de origen. 9.000 personas, 9.280 son los que serían alcanzados por este aporte. ¿De qué pyme estamos hablando? En la Argentina presentaron al 31 de diciembre del 19 880 y tantas mil personas declaraciones juradas de bienes personales del universo total de ciudadanos y ciudadanas que componen nuestra nación. 880 y tantos mil, digamos que como había una cantidad que no había presentado, digamos que hay 1 millón de personas que presentan declaraciones de bienes personales porque están alcanzadas por la necesidad de tener que hacer esa presentación. Los alcanzados por el aporte serían el 0,8% del total de las personas que declararon bienes personales gravables. ¿Te parece que en ese 0,8, que además te voy a agregar, según esas mismas declaraciones de ellos, a los valores con los que ellos hicieron las declaraciones juradas, que no hay ninguna trampa, no lo digo con sentido de trampa, sino que los bienes inmuebles están a valor fiscal, los bienes antiguos tienen un valor fiscal bajísimo, a esos valores
estamos hablando de que ese 0,8% de las personas humanas que declararon bienes personales tienen el 49 y pico % de todos los bienes personales declarados en la Argentina, declarados por estas personas. ¿Vos te parece que entre esos 9.200 individuos que declararon la mitad de la riqueza declarada en la Argentina están las pymes? Es un argumento que como mínimo está mal formulado. Segundo, esa persona supuesta que compró esas máquinas, ¿no las ganó primero esa plata con esa misma empresa? ¿No es la rentabilidad que la empresa le ha generado? ¿O hay un árbol de donde sacó plata y fue y compró máquinas? Tercero, estamos hablando de un aporte mínimo, extraordinario, solidario, en el marco de una pandemia, y eso, si no se entiende así, esta no es la reforma tributaria. Ya discutiremos la reforma tributaria cuando llegue el momento. Acá estamos hablando de decirle a alguien, mire, usted declara tener 200 millones de pesos de patrimonio. Usted dice a los valores que usted ha puesto que son su riqueza. Nosotros no investigamos si tiene otras cosas que no declaró, nosotros no, nada. A los valores que usted dice que tiene su riqueza, usted dice que tiene 200 millones de pesos. Aporte 4 a este fondo solidario. No parece que alguien pueda ser convertido por eso en insolvente, pobre, o que no pueda seguir adelante con sus planes. Y te voy a dar otro dato. Desde luego que todo promedio yo sé que reconoce la posibilidad de la excepción, y que la empresa que Carolina Castro dice tal vez exista y sea la mosca blanca de toda esta situación. Pero según los promedios que nosotros tenemos, de ese 0,8 que tiene el 49 y pico % de la riqueza, el 42% está dolarizado. Y de ese 42% dolarizado, el 92% está fuera del país. Carlos, en ese punto... Pongamos todos los datos en línea. El 42, esperá, ya termino. El 42 está dolarizado. Y del 42 dolarizado, el 92 está afuera. Y te agrego y termino con el dato. La liquidez promedio que tienen estas personas, estos 9.280, la liquidez promedio es 25 veces el aporte que le tocaría pagar. Carlos, en ese punto, lo que le decía Ernesto de el destino del aporte extraordinario, sí. ¿Tiene algún tipo de posibilidad de modificación, dado que, por ejemplo, el ministro de Economía dice no hay más plata para un IFE 4 y el proyecto incluye la aplicación del 25% de lo recaudado para inversiones de YPF? ¿Hay alguna... No me negaría a discutir eso, porque eso es distinto que lo anterior. Lo anterior es cambiar el concepto del aporte. Discutir... en la emergencia cuál es la prioridad, me parece válido, y el recinto es un ámbito absolutamente válido para que a un proyecto se le introduzcan reformas, porque el proyecto va a ser ley cuando un mínimo de 129 diputadas y diputados diga afirmativo. O sea que puede haber ese cambio. ¿Cómo? Puede ser parte de la negociación o de la votación que exista ese cambio. Pero no, porque vos me lo vas a convertir en una noticia. Y vos me haces una pregunta si puede ser, y yo te digo que puede ser, porque hasta que no se vota todo puede ser. No, está claro, solo porque parece extraño que en la pandemia sea tan prioritario la vacuna como el subsidio al gas de YPF. Eso suena raro, previo también, cierto, ¿no? Es cierto. El gas de YPF nosotros lo agregamos en el proceso del debate. Y no hay que decir el gas de YPF, porque uno también podría decir, ¿y por qué el RENAVAP? Y porque mejorar las condiciones ambientales, hacer cloaca, poner agua potable en los barrios populares es una manera de mejorar la calidad de vida y la salud de la gente. No, sí, está claro. Y llevar gas natural también, ¿eh? Está bien, pero YPF ya participa del plan gas que a partir de hoy está vigente, o sea, no, es simplemente parte de las prioridades. Consulta... Pero por eso digo
que a mí no me incomodaría, lo digo con toda claridad, discutir esas prioridades, porque nosotros las hemos ido modificando. Las prioridades cuando empezamos, veíamos casi esencialmente el tema de respiradores, camas, todo lo que estaba en ese momento en la urgencia y que fue atendido con otros recursos, o sin recursos, emitiendo como se pudo. Entonces, esas prioridades se han ido modificando, y cuando nosotros fuimos redondeando el proyecto, y eso coincidió con el lanzamiento del Plan Gas y la importancia del Plan Gas para lograr una mejora del equilibrio de nuestra balanza comercial, y los millones de argentinas y argentinos que siguen sin tener gas. Tener gas es calefacción, es un montón de cosas que también ayudan a mejorar las condiciones de salud de la familia. Pero a mí no me haría ningún ruido y yo votaría a favor si conciliáramos una propuesta de decir, bueno, a ver, en vez de el Plan Gas, tanto porcentaje, dividámoslo en dos, y la mitad para ayudar a dar un último subsidio, un nuevo subsidio a las personas que no tienen ingreso. ¿Por qué no? Y una última de mi parte, Carlos. Sería, yo diría, agregarle un valor positivo más al proyecto, así que ¿por qué yo podría estar en contra? Eso no va en contra del espíritu del proyecto. Está claro. En contra del espíritu del proyecto va a querer meterle cosas que hagan que no se generen los ingresos. Y una última, a propósito de este fin, de que se generen los ingresos. La mayor duda para mí de fondo es, ¿está bien hecho el proyecto? Hoy Brito en Infobae dice, se viene una rebelión fiscal con este proyecto. Pero más allá de que obviamente hay grandes estudios de abogados, lo que digo es, ¿está bien hecho o termina judicializado y no se recauda nada? A ver, con ese criterio no habría que hacer ninguna ley, porque leyes que se han judicializado en la Argentina está lleno. Y yo no puedo prever más. Supongo que se va a judicializar, lo cual no quiere decir que la judicialización va a terminar generando negativo. ¿Cómo no se va? Si acá se han judicializado cada cosa, cada vez que se quiere cambiar algo se judicializa. Eso no lo convierte en bueno, ni hace que no haya que hacerlo. En todo caso, habría que discutir cómo funciona la justicia. Me parece, para discutir ese tema. Ahora, primero, si no se recauda nada, no veo por qué se preocupa tanto Brito. Porque si no, si con judicializarlo van a evitar tener que pagar, tiene resuelto el problema. Pareciera que tiene alguna inquietud, o de que no sea tan fácil de judicializar, o de que la judicialización no sea exitosa. Segundo, mire, yo estaba recién en un programa anterior y daba algunos datos. En América Latina y el Caribe, según dice la CEPAL, informe presentado esta semana en el Banco Central en una jornada monetaria y financiera que hubo en el Banco Central de la República Argentina, la evasión y la elusión tributaria equivalen a 6.1 puntos del PBI. Es decir, que toda la discusión que hoy tenemos con el Fondo Monetario y todo lo demás respecto del déficit fiscal se resolvería si pudiéramos eliminar la evasión y la elusión tributaria. Pero además, ¿sabe lo que dice la CEPAL? Para resolver, dice, esta situación en la que está el mundo y la región en particular, hay que mantener una política fiscal expansiva y que requiere un marco de sostenibilidad centrado en los ingresos. Hay que fortalecer la recaudación tributaria, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, introducir impuestos a la economía digital y correctivos a los impuestos ambientales y relacionados a la salud pública. Y sabe también lo que dice, para desmistificar otra cosa, compara la región con la OCDE. Los impuestos a la renta, es decir, a la ganancia, a lo que se gana, en América Latina y el Caribe son 6,3 puntos del PBI, en la OCDE 11,6. Los impuestos y contribuciones sociales, es decir, lo que hace a la seguridad social, en la región es el 4 del PBI, en la OCDE el 9,1.
Los impuestos a la propiedad en la región son el 0,8, en la OCDE el 1,9, en todos los casos el doble. ¿Saben lo único que América Latina le gana a la OCDE? En los impuestos directos al consumo, en el IVA, en todo ese tipo de cuestiones. En todas las otras cosas que tienen que ver con la ganancia, con la renta, con el patrimonio, en promedio los países de la OCDE tienen una presión impositiva que es el doble de Carlos, la que hay en América Latina. Déjame decirte una sola pregunta, y trata de ser lo más breve que puedas, porque yo sé que es difícil porque es una pregunta de fondo. Uno de los argumentos que a mí me parece razonable que se esgrimen muchas veces respecto al sistema impositivo argentino es que la presión impositiva es muy alta y que eso aleja la posibilidad de crecimiento porque aleja la posibilidad de inversión. Por ahí, además de muy amplia, es injusta, como vos estás bien describiendo, pero igual es muy amplia. Entonces, yo sé que ese argumento se responde muchas veces muy amplia respecto de qué, porque muchas veces es una presión impositiva sobre un montón de gente que evade impuestos, con lo cual no paga con eso que evade, y eso lo hace muy alta, y por otra parte que valúa sus propiedades de manera muy baja, con lo cual uno ve el porcentaje sobre una base que es mentirosa, porque entre lo que no se evade y lo que se declara como muy bajo, si se aplicara sobre el total, sería mucho más baja. Eso es cierto. Pero vos no te contemplás que ese argumento tiene algún punto de razonabilidad. No. Absoluta. Acabo de leer esos datos, Ernesto. El impuesto a la propiedad en América Latina es menos de la mitad que el que tienen los países de la OCDE. El impuesto a la renta es menos de la mitad de lo que tienen los países de la OCDE. Tienen el doble de presión impositiva que nosotros. El doble. El doble. Lo único que le ganamos es en el IVA, en los impuestos al consumo, no en los impuestos a la renta y en los impuestos al patrimonio. Es una falacia. Es una falacia absoluta. ¿Sabés lo que me dijo un periodista el otro día? Pero ellos pagan mucho, pero tienen servicios de calidad. Yo le dije, pero empecemos por poner la plata y después exijamos que los servicios sean buenos. Porque al revés, pedir que los servicios sean buenos sin plata es medio mágico. Carlos, te agradezco mucho la diferencia de tu imaginidad que da para hablar horas enteras. Horas enteras, y me encanta. Así que, como siempre, ya te digo...